Muy buenas tardes, esto es En Contexto, nuestro nuevo horario de esta cita habitual que tenemos todos los martes aquí en Noticias Paraguay. Bueno, se acerca el 8 de marzo, es un día en que se conmemora la lucha de las mujeres. Para eso hemos invitado a dos personas que tienen que ver con la lucha de los derechos de la mujer en nuestro país. Y ya damos la bienvenida a Connie Oviedo, ella es vocera de la Articulación Feminista de Paraguay. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Maite Iroride, Estela, y Maite Iroride a toda la audiencia. Un gusto compartir y que nos den este espacio para hablar de la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es. María José Durán, ella es abogada del Consultorio Feminista. ¿Cómo estás? Hola, Estela, ¿cómo estás? Un placer acompañarte esta tarde y también compartir con toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar y las dos pueden hablar en ese sentido. ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer Internacional? Bueno, se remonta un poco a inicios del siglo XX en Europa, cuando las mujeres empezaron a reivindicar igualdad de derechos civiles y políticos en principio, el derecho al voto, el derecho a igual salario, a condiciones dignas de trabajo, etcétera. Un movimiento que se fue expandiendo un poco, reivindicando los derechos de las mujeres, y que finalmente en el año 1975 las Naciones Unidas lo estableció como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero sus orígenes se remontan a las reivindicaciones, a las diversas reivindicaciones de las mujeres en torno a la igualdad de derechos y la no discriminación. Y justamente tiene que ver con la lucha que hacían las mujeres textiles, las obreras, cuando ya las mujeres salían de sus casas y tenían el derecho a salir de sus casas a trabajar, porque anteriormente no era así. Entonces ellas se dan cuenta que faltaba pan en las casas, faltaba de comer en las casas, el trabajo no alcanzaba, el salario no alcanzaba y eran horas muy largas de trabajo. Entonces por eso es que también hay una lucha y huelga de mujeres textiles, obreras, y ahí esos son como los inicios de por qué nace el Día Internacional y por qué decimos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque fueron mujeres trabajadoras que exigieron igualdad de salario, pero también igualdad de salario y salarios justos para darle de comer a su familia. Creo que hubo una tragedia, ¿no? El 8 de marzo en Nueva York, sí, ¿verdad? En una fábrica textil, justamente, sí, donde reivindicaban condiciones dignas de trabajo, y en honor a eso es que las Naciones Unidas en 1975 lo instauran como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Connie, ¿cómo se vive en Paraguay el 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo, desde las organizaciones de mujeres, colectivos de mujeres y mujeres autoconvocadas, ya hace muchísimos años que hay movilizaciones, acciones, conversatorios, pero desde el 2017 nos reunimos mujeres de organizaciones del campo, de la ciudad y autoconvocadas, convocadas en el paro internacional del Día de la Mujer Trabajadora, y que fue un llamado que nace en el 2016, en noviembre del 2016, con las mujeres de Argentina, cuando vino toda esta oleada del Ni Una Menos. Pero en enero del 2017 se dio el Me Too en Estados Unidos. Entonces había una movilización muy grande de las mujeres porque se reconozca y se visibilice el rol de las mujeres y el aporte de las mujeres. Entonces a partir de ahí también tenemos la Articulación Feminista del Paraguay, que tenemos plenarias para organizar este espacio. Entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar, y hoy podemos decir que el 8 de marzo ya está en la agenda. Por eso hay una convocatoria súper interesante, no solamente de mujeres adultas, sino que también vemos adolescentes y vemos familias que salen a exigir y a reclamar sus derechos. Y en Paraguay, según la economista Verónica Serafini, 17,2% del Producto Interno Bruto es gracias al trabajo de las mujeres. Entonces las mujeres también estamos dando no solamente para el Producto Interno Bruto, sino también está todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, que no es remunerado, que es el trabajo en la casa. O sea, señora, vos que estás en tu casa y trabajas en tu casa, eso es trabajo, aunque no te paguen. Porque muchas veces se hace esto de, ¿y vos en qué trabajas? Y no, yo no trabajo, yo estoy en mi casa nomás. Ese es trabajo también. Entonces, hoy en Paraguay, esta articulación lo que hace es movilizar a partir de las necesidades y demandas concretas de todas las organizaciones, y tenemos muchas preocupaciones, sobre todo la precarización laboral, que también es la precarización de la vida. Entonces a partir de eso es que hoy
cada vez tiene más fuerza la marcha también. Entiendo que algunos países ya tienen remuneración al trabajo los trabajos de cuidado. De cuidado, sí, ¿verdad? Es lo que se conoce en varios países como el reconocimiento de las labores de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Esto históricamente ha sido así y históricamente ha sido invisibilizado, y gracias a espacios como la marcha y poder presentar estas situaciones es que muchas mujeres se encuentran reconocidas, digamos, en estas reivindicaciones, lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Yo siempre pongo como ejemplo la lucha de las trabajadoras domésticas que en el año 2019 prácticamente derribaron el último bastión de desigualdad legal que teníamos en Paraguay, que era ese salario mucho menos del salario mínimo, el 40% del salario mínimo que le correspondía a las mujeres trabajadoras domésticas, ¿verdad? Y que a partir de espacios como este se va visibilizando y se va reivindicando eso para desnaturalizar todas las desigualdades y las discriminaciones que sufrimos las mujeres a lo largo de la historia. Y en términos legales, María José, ¿cómo está Paraguay? Paraguay está bastante bien en términos legales. A lo largo de la historia ha ido cumpliendo, digamos, con sus diversos compromisos internacionales de ir adecuando la legislación. Por eso es que tenemos una ley 5777 de protección integral contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Se ha ido dando también una evolución legislativa bastante favorable a partir de la Constitución de 1992. Al poco tiempo vino la modificación del Código Civil que le permitió a las mujeres, por ejemplo, trabajar fuera de la casa sin permiso del marido, poder acceder a propiedad. Esas son todas evoluciones legislativas que se fueron dando en el tiempo gracias a las reivindicaciones de las mujeres. Paraguay hoy podemos decir que no tiene un problema legal. Paraguay tiene un fuerte problema actitudinal para hacer frente a las desigualdades, para hacer frente a las discriminaciones y para hacer frente a las violencias, ¿verdad? Situaciones que están naturalizadas. Todavía seguimos escuchando refranes populares como eso es cosa de la pareja, no hay que meterse cuando hablamos de violencia, o a determinada edad de las mujeres no le contrates porque se va a embarazar y eso es una pérdida para la empresa. Son como cuestiones que todavía escuchamos y la vemos como muy naturales, pero que representan desigualdad y representan por sobre todo mucha discriminación. Y ahora justamente un poco es un tema que quiero traer porque hay como una corriente internacional y el triunfo de la derecha en el mundo y lo que implica eso para los derechos de las mujeres. Acá nomás estamos viendo, si bien hubo avances legislativos, siempre cuando sucede algo como que se quiere tomar como una especie de chivo expiatorio de los derechos de la mujer. Cuando surge este tema de los Lalo chats, claro, ponen entredicho especialmente al oficialismo, a gente del gobierno anterior, como respuesta política. Desde el oficialismo dice, bueno, cuando se reinicie el periodo legislativo, que ahora es en marzo, anunciaban la eliminación del Ministerio de la Mujer y creo que la ley y la derogación de la ley 5777. O sea, a un problema político institucional bastante grave como solución y como una especie de levantar humo, plantean eliminar derechos de la mujer. ¿Por qué sucede eso? Vamos a políticamente, Connie, y después vos me complementas, sí. María José. Siempre cuando hay un avance de sectores que están en contra de los derechos de las mujeres, siempre lo primero que van a perseguir es a las mujeres. ¿Por qué? Acá en nuestro país y en varios países de la región, el machismo, la misoginia, o sea, la misoginia, el odio hacia la mujer, está institucionalizado.
Entonces, cuando voceros del cartismo, porque nosotras de la articulación feminista somos muy claras en eso y reconocemos que son los voceros del cartismo los que hoy proponen la eliminación del Ministerio de la Mujer, la eliminación de la Ley 5.777 de protección integral hacia la mujer contra toda forma de violencia, que es el segundo año consecutivo con la ley, porque el año pasado, en la misma época, ya habían dicho en febrero también, y este año otra vez lo vuelven a hacer. ¿Qué es lo que pasa políticamente? Vimos también cómo durante las últimas elecciones acá en Paraguay, toda la política o toda la campaña política se basó en hablar en contra de las mujeres, en contra de las diversidades, en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, y no es casual, sino que tiene que ver con una política de derecha fascista. Y Trump, Milei, son los líderes máximos de esta forma de hacer política. Entonces, cuando plantean estas cuestiones, plantean ir en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las mujeres, y al fin y al cabo contra la sociedad, contra la humanidad. ¿Por qué? Porque están desprotegiendo derechos que ya se habían alcanzado o derechos que se están exigiendo. En nuestro país, un poema de Carmen Soler, siempre recuerdo que dice: en el papel la respetan, pero solo en el papel. Lo que dice Majo, en el papel está todo bien, todas las leyes que nos protegen, el Ministerio de la Mujer que se logró después de mucha lucha de las mujeres. Y hoy estamos hablando de que este gobierno quiere desproteger a las mujeres otra vez, porque proponer eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Ley 5.777 es una propuesta de desprotección. Cuando vemos la cantidad de niñas que son abusadas, que dan a luz al año, mujeres que son víctimas de feminicidios, de intentos de feminicidio, de la violencia intrafamiliar. Entonces, querer eliminar ministerios especializados es querer desproteger, ir en contra de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un sistema que se llama patriarcado que necesita que las mujeres estén solo en sus casas y no reclamando ni exigiendo derechos ni espacios de derecho. Y que es parte de una corriente mundial ya quizás a esta altura, porque no ocurre solamente con Trump o Milei, sino que también está tomando Europa, que es una corriente negacionista, en donde las mujeres son el chivo expiatorio, pero detrás también hay muchas otras cuestiones que hacen a los derechos humanos en general. El que hablamos del negacionismo al cambio climático, hablamos del negacionismo a las diversidades, etcétera, ¿verdad? Y que es muy paradójico porque a medida que surgen y la gente se embandera sin mucha crítica de estos discursos negacionistas, por detrás tenemos los datos que hablan por sí solos. La violencia intrafamiliar por tercer año consecutivo lidera la lista de el hecho punible más denunciado. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 denuncias por día, solamente aquellas que ingresan al sistema penal. Y eso no... 40.000 denuncias. Aproximadamente 40.000 denuncias por día, no, perdón, al año. Al año. Alrededor de 40.000 denuncias al año. El portal de datos abiertos del Ministerio Público nos habla de que hay un 256% de incremento de las denuncias desde la ley 5777, que es del año 2016, hasta la fecha. Nuestra tasa de feminicidio ha ido creciendo desde que le hemos puesto nombre a el asesinato de las mujeres como forma más extrema de la violencia. El asesinato de las mujeres como forma más extrema de violencia, antes de tener nombre, no era otra cosa que lo que se reconocía como el crimen pasional. Ese le mató porque demasiado le quería. Se volvió loco de amor que le mató. Esa romantización de la violencia que nos llevó con el tiempo a entender que era la forma más extrema de sometimiento y de violencia hacia las mujeres. Y los datos nos dan cuenta del lugar crucial que ocupa la violencia en la vida de las mujeres. Y pretender desproteger a la mitad de la población
en lugar de elaborar políticas públicas, dotar a las instituciones de presupuestos adecuados para dar respuesta a un fenómeno que nos está avasallando y nos está explotando en la cara con los datos, lo que hacen es desviar la atención detrás de discursos vacíos negacionistas de derechos, porque son discursos negacionistas de derechos. Claro, porque además también hay que entender que detrás de un feminicidio hay una familia destruida. Quizás esa es la parte que deberíamos insistir más. Esos niños que quedan huérfanos, ¿verdad? Porque la madre muere y el hombre, el padre que mató a la madre, se va a la cárcel. Entonces, o se suicida. Porque el 75% de los feminicidios terminan con el suicidio del agresor. Entonces olvidamos esa otra parte de la historia, lo que significa, cómo quedan esos niños, ¿verdad? Entonces, en realidad es un problema mucho más complejo que va mucho más allá del debate penal, meramente. Totalmente. Es una problemática social. El feminicidio en sí es una problemática social, porque el feminicidio sí es la cumbre de todas las violencias, pero no es la primera violencia que tuvo que haber sufrido esa mujer. Ya seguro vivió un ciclo de violencia, y eso sí, hay una responsabilidad muy grande del Estado en garantizar que estas leyes y que estas políticas públicas que hoy existen se garanticen para la seguridad de las mujeres, porque la ley 5.777 plantea todas las instituciones que tienen que hacerse cargo. El Ministerio de la Mujer es la que lidera, pero la Fiscalía, la Policía y otras instituciones también tienen que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque una mujer cuando decide ir a denunciar está teniendo una decisión muy, muy importante, y muchas veces no es escuchado otra vez cuando llega a la comisaría o cuando llega a la fiscalía o al juzgado de paz. Es como que no le escuchan otra vez. Hay muchísimos casos de feminicidio donde las mujeres que denunciaron fueron también víctimas de feminicidio. ¿Por qué? Porque la justicia es machista. Y el Estado no está garantizando, el gobierno no está garantizando realmente presupuesto para que haya una lucha en contra de esta problemática social. Porque no es el problema solamente de la familia que sufrió, es el problema de todas y todos en la sociedad. Y esto nos afecta. Y esto que decís, ¿verdad? Hay niños y niñas que quedan en orfandad. Y eso duele muchísimo, y cierto, hoy hay una ley de indemnización, pero eso no le va a devolver a su madre, eso no va a devolverle a la madre. Entonces necesitamos una educación especializada, con perspectiva de género, con enfoque de género, y que nos hable de cómo prevenir situaciones de violencia y cómo actuar en caso de situaciones de violencia, qué hacer, porque de verdad que hay muchísimas violencias en nuestra sociedad intrafamiliar por un lado, sí, pero hay muchísimas otras violencias estructurales que también necesitamos hablar. Pero sí, el feminicidio es una problemática social que tiene que ser abordada con responsabilidad desde tiene que haber voluntad política. Si siguen hablando desde la desinformación y los discursos de odio, como lo están haciendo ahora, de desinformar, de decir que las mujeres feministas, las personas defensoras de derechos humanos están en contra de la familia, no están protegiendo a nadie, están desinformando y están generando odio y más violencia, porque ese odio que se está formando después puede verse repercutiendo en otra forma, cuando en realidad las mujeres que venimos del feminismo o de los derechos humanos, de las diversidades, lo que queremos es proteger la familia y proteger la vida. Ahora, en ese sentido, María José, ¿qué respuesta le das a esos que plantean la eliminación de la ley 5777 cuando dicen por qué el asesinato de una mujer tiene que ser tratado especialmente? Todas las muertes son iguales. ¿Por qué el feminicidio es una figura especial? Justamente por eso, porque nos permite reconocerla como la forma más extrema. El homicidio, las tasas de homicidio en Paraguay son bastante altas, pero recordemos que son hombres muriendo en manos de hombres. No son mujeres matando a los hombres por el hecho de ser hombres. Esa es la pequeña diferencia, o sea, tiene como algunos ítems para poder reunir el tipo penal. Por un lado, el vínculo es como un homicidio agravado por el vínculo, digamos, tiene que haber existido un historial de violencia, haya sido denunciado o no. O sea, es la culminación
de varios actos de violencia que terminan con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer o por la discriminación de querer tenerla sometida, por ejemplo. Esa es como una pequeña diferencia que hay con el homicidio común. Y el homicidio tiene también sus agravantes dependiendo de en qué contexto se dé, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, es muy peligrosa la desinformación en torno a la ley 5777, que si bien es contra toda forma de violencia, es una ley que nos da el marco de política pública contra la discriminación. O sea, en esa ley no hablamos solo de violencia, hablamos de prevención, hablamos de poder dotarle a las diversas instituciones públicas a asumir un rol protagónico en derribar todas las desigualdades. El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tiene un rol muy protagónico dentro de la ley 5777, justamente para evitar las discriminaciones, la brecha salarial, la ley de lactancia, los despidos injustificados, el trabajo doméstico, etcétera, ¿verdad? La idea de esta ley es proteger a la mujer contra la discriminación, cubriendo absolutamente todas las aristas para poder llegar a esa tan ansiada igualdad real. Ese es un marco de política pública general. Es cierto, lo que hoy nos sopla la nuca es la violencia, porque los datos son escandalosos. Entonces, muchas veces se confunde que al ser una ley integral contra toda forma de violencia, lo único que tenemos dentro de ese pequeño librito es estrategias contra la violencia, y no es así. Nos da un marco público, un marco de política pública de referencia contra la discriminación y contra la desigualdad, dotándole a una infinidad de instituciones públicas de diferentes obligaciones. El MEC tiene obligaciones dentro de la ley 5777. La Secretaría de la Función Pública tiene obligaciones dentro de la ley 5777. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. El ente público rector de toda la política pública comunicacional tiene diferentes obligaciones dentro de esa ley. O sea, le dejamos absolutamente desprotegida y al arbitrio de la discriminación a las mujeres cuando hablamos de derogar un instrumento jurídico tan importante como ese. Por no hablar de lo simple y más llano que es derogar el feminicidio y que a partir de eso queden impune una serie de casos. O sea, el último año cerramos con 45 feminicidios y esta tasa va increciendo cada año. En lugar de ir reduciéndose, resulta que va increciendo, al igual que las tasas de violencia. Yo solamente quiero agregar que es inadmisible que hayan autoridades que estén utilizando la ley 5777 para abusar de su poder, porque hay muchos casos de periodistas y comunicadoras que están siendo perseguidas con la utilización de esta ley. La manipulación. La manipulación de esta ley. Y eso sí que es inadmisible. Por eso nosotras también denunciamos esa manipulación y por eso nos levantamos y decimos vamos a defender la ley 5777 porque es eso, es un marco legal con políticas públicas claras de qué hacer para atender especialmente a la población que tiene que ver con las mujeres. Entonces nos parece inadmisible ahí, lo que está pasando con la ley. Sí, claro, tiene que ver básicamente con mujeres políticas que aprovechan su nexo con la justicia para la censura, en realidad, porque en realidad lo que buscan es la censura periodística, porque coincidentemente tienen que ver con mujeres políticas cuyas gestiones están siendo fiscalizadas por la prensa. Y esa también es una peligrosa tergiversación de una ley que nació para proteger a las mujeres y finalmente se está utilizando de esta forma. ¿Y cómo crees, María José, que se puede frenar eso? Claro, estamos viendo una justicia bastante sometida, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para evitar eso? Porque eso va en persecución en general a la prensa, pero en realidad lo que busca es acallar las denuncias. Sí. En los últimos casos se ha hecho una importante documentación de esta manipulación de la ley. Lastimosamente el jurado de enjuiciamiento está absolutamente servil
a los intereses políticos, de modo que no se puede confiar en el jurado de enjuiciamiento. Y de hecho, cuando hablamos de la falta de perspectiva de género en la justicia y la mala actitud de operadores y operadoras del sistema de justicia que dejan en desprotección a las mujeres, aplican mal la ley de protección integral, etcétera, no hay ni un solo juez ni jueza de paz en el jurado de enjuiciamiento por haber utilizado o haber manipulado la ley de protección integral. Ni uno solo. Ese es un estudio que hicimos por pedido de acceso a la información desde el Consultorio Jurídico Feminista. No hay ni un solo juez ni jueza de paz en el jurado de enjuiciamiento por manipulación de la ley 5777 ni la ley 1600. Bueno, ¿se imaginan si con los chats del diputado fallecido Lalo Gómez estamos viendo cómo se manipula a la justicia, cómo se manipula a jueces, fiscales, cómo transan y trocan, diríamos, la justicia en un tema como este, por supuesto, y casualmente también las mujeres políticas beneficiadas con esta manipulación de la ley son del oficialismo? No podemos esperar mucho, no podemos esperar mucho. Pero sí es importante también visibilizar la cantidad de vidas que se han salvado gracias a esta ley. Una serie de, si bien es cierto, muchas de las mujeres que han acabado asesinadas con procesos de feminicidio o de tentativa de feminicidio han recurrido previamente, y eso nos demuestra cómo la actitud del sistema de justicia no solamente es servil, sino esta falta de perspectiva para abordar los casos de manera integral y de manera rápida y de manera eficiente, etcétera. También en contrapartida hay que reconocer, porque si no, pues pareciera que le estamos dando elementos para decir nos sirve luego la ley. No, claro. No es la ley la que nos sirve. La ley nos da un marco de protección integral. Lo que nos sirve es quienes están en el lugar de aplicar la ley. Pero también hay que reconocer que hay un montón de mujeres que han sido beneficiadas con una medida de protección oportuna, que han sido salvadas, digamos, por operadores del sistema, porque también hay buenos operadores y operadoras de justicia y del sistema, ¿verdad? Policías, fiscales, jueces de paz que oportunamente aplican de buena manera la ley, y esto significa que no es la ley el problema. El problema son quienes aplican la norma. Incluso animarse a denunciar. O sea, hoy hay más mujeres animándose a denunciar situaciones de violencia. Tiene que ver con campañas también que se han hecho y que tiene que ver con este trabajo de la ley 5777. Entonces, la ley sirve, la ley es importante. Sí necesita seguro más presupuesto y mejorar, pero eso no quiere decir que tiene que ser eliminado. Bien, estamos aquí charlando con Connie Oviedo, ella es vocera de la Articulación Feminista del Paraguay, y con María José Durán, abogada del Consultorio Feminista. Vamos a continuar con ellas y vamos a seguir charlando sobre los retos actuales de las mujeres en la actualidad. Así que vamos a seguir hablando con esto. ¿Se considera el feminismo el movimiento social más relevante del mundo, sí o no? A la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto. Bien, seguimos aquí en Contexto con nuestras invitadas Connie Oviedo y María José Durán. Estamos hablando del 8 de marzo, declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Es un acontecimiento mundial que de mucha relevancia en el mundo, y es el feminismo considerado hoy el movimiento social más relevante del mundo, porque como es un transversal, diríamos, no es un partido político, no es una sola idea. ¿Cómo se puede considerar al feminismo a través de los tiempos, María José, y hoy su situación actual? Y yo creo que el feminismo hoy está, sí, efectivamente, es transversal, porque el feminismo no lucha solo por los derechos de las mujeres. Tienen el centro, pero el feminismo siempre está acogiendo absolutamente todos los debates de derechos humanos, porque si hay un segmento de la población
que vive en carne propia lo que es la desigualdad somos las mujeres. Entonces nosotras sabemos cómo lo viven las mujeres indígenas, nosotras sabemos cómo lo viven esas diferencias las mujeres campesinas, cómo la viven las adolescentes que son discriminadas, las diversidades, etcétera. Es un movimiento social que va creciendo. Pero así también van creciendo los detractores detrás del negacionismo. Entonces hoy estamos como en una ola en el centro de una ola de desinformación tan grande, en la que podemos decir que las feministas somos el chivo expiatorio absolutamente de todas las luchas por los derechos humanos. Connie, sé que trabajas mucho con las organizaciones sociales. ¿Cómo ves ese crecimiento? Quizás no tanto en términos de masividad, pero sí en términos de conciencia. ¿Cómo ves vos hoy el tema del derecho de la mujer? Tiene que ver con la lucha histórica de muchas mujeres en nuestro país, desde las mujeres que lucharon por el voto, por el derecho al voto, que es el derecho a la ciudadanía, y después las compañeras campesinas, indígenas, las compañeras urbanas que fueron trabajando de a poco para conseguir derechos básicos, conseguir que exista un Ministerio de la Mujer, conseguir que exista la Ley 5.777, todo es producto de la lucha de las mujeres. Entonces hoy que exista un movimiento como el movimiento feminista, que no solamente hoy en Paraguay existe, tiene que ver también con esa necesidad de tener un espacio donde yo pueda decir, yo tengo derechos como niña, como adolescente, como mujer, como adulta mayor, y ¿dónde yo puedo salir a exigir esos derechos? ¿Cómo puedo hacer yo para exigir esos derechos? Entonces, en las organizaciones sociales, sean del campo o de la ciudad, te dan ese marco. ¿Por qué? Porque hay muchísimas lideresas, mujeres hoy, que pueden reconocerse o no feministas, pero se reconocen como defensoras de derecho y defensoras de los derechos de las mujeres y la sociedad en general. Pero esos liderazgos tienen que ver con un proceso histórico de formación también entre mujeres y para mujeres. Entonces, hoy hay un crecimiento, sí, y hay chicas, adolescentes que por ahí no están en una organización todavía, pero se reconocen ya en la defensa de los derechos de las mujeres, en el feminismo. Y el feminismo es uno de los movimientos más importantes a nivel mundial. No es el más importante, pero es uno de los más importantes, que viene a contribuir a un proyecto político de vida, a decir, no podemos vivir en desigualdad. Tiene que haber equidad social para las mujeres, para los hombres, para todas las personas. Y por eso es que se propone, el feminismo no solamente busca para las mujeres la mejoría de vida, estamos buscando vida digna y vidas libres de violencias para toda la sociedad, pero principalmente para quienes sufren más violencia, que son las niñas, las mujeres y las diversidades. Claro, justamente en uno de los programas recuerdo que estuvo Dora Flecha de la Federación Nacional Campesina, y decía cómo trabajaban el tema, como nos decía María José, el tema más denunciado es la violencia intrafamiliar en nuestro país, y decía ella que creo que en San Pedro, cuando la mujer va a la comisaría, una mujer golpeada, violentada, va a la comisaría, prácticamente no le hacen caso, ¿verdad? Entonces se organizaron de modo que si una mujer sufre violencia intrafamiliar, lo que van es en grupo. Y dice, cuando una va en grupo, cambia la actitud de la autoridad. Entonces ellos ya ven que ahí detrás de esa mujer hay una fuerza que está detrás. Y tomaron, diríamos, como una especie de estrategia que cuando existe un hecho como eso, acompañan a la mujer a la comisaría. Y yo creo que, como decías, Connie, más allá que la mujer sea feminista o no, yo creo que la conciencia de derechos es muy importante, más allá de la edad, más allá del sector social al que uno pertenece, sino esa defensa cuando existe una situación de violencia, especialmente porque la violencia intrafamiliar es terrible en nuestro país, ¿verdad? O sea, trabajar eso, porque a veces
muchas mujeres dicen, sí, yo no soy feminista, te dicen así como en... Pero como también porque está satanizado el porque término, está satanizado, o sea, entonces escuchamos hablar de la feminazi como si fuera que las mujeres salimos a matar personas, ¿verdad? Como si fuera una carga negativa, o no te juntes con ella porque es una feminista. Y al contrario, como dice Connie, el feminismo, ¿qué es lo que nos da? El feminismo nos da esa lucha colectiva, porque no tenemos que perder de vista que si vos y yo como mujeres hoy podemos estar sentadas frente a una pantalla, es porque el feminismo nos dio esto. Fue la lucha organizada de las mujeres que dijeron: las mujeres tenemos derecho a ocupar los espacios en medios de comunicación. Y aún así detrás hay violencia para las mujeres periodistas, mucho más que para los hombres, sin desconocer que también hay voces acalladas de los hombres, etcétera, ¿verdad? O sea, el feminismo no busca enfrentar hombres y mujeres. El feminismo lo que busca es una sociedad justa, una sociedad equitativa, en donde todas las personas sean libres, pero sobre todo todas las personas por igual podamos vivir libres de violencia. Eso es lo que reivindica el feminismo. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede trabajar mejor la lucha contra el feminicidio? O sea, porque de repente uno ve y dice, caramba, ¿cómo crecen las denuncias de violencia intrafamiliar? ¿Cómo crece el feminicidio? Y como es una tarea transversal, institucional, o sea, si no se educa, no puede funcionar. O sea, y si la policía no ayuda, o sea, ¿cómo se puede trabajar mejor para erradicar esta epidemia de la violencia intrafamiliar? Y es la educación, Estela. Es la educación en la igualdad. O sea, tenemos que empezar desde pequeñitos, a no hacer más diferencias en estas son cosas de las mujeres, y que es el debate que no queremos abrir como sociedad. Claro. Todavía nos negamos a decir o a hablar de que las mujeres no están solo para la casa, y que las mujeres pueden ser futbolistas y que el hombre puede ser un perfecto cocinero. Estigmatizamos. Estamos llenos de estereotipos como sociedad que nos enseñan desde la familia y desde las escuelas cómo debemos comportarnos las mujeres para ser válidas en la sociedad y cómo deben comportarse los hombres para ser válidos en la sociedad. Un hombre no puede expresar los sentimientos, por eso tenemos una tasa masculina de suicidio súper alta. Los hombres jóvenes se suicidan mucho más que las mujeres. ¿Por qué? Porque les es negado poder expresar sus emociones, o son tildados de maricones. Esa cifra no conocía, María José. Los hombres jóvenes son mucho más propensos al suicidio y la depresión que las mujeres. Hay una tasa muy alta de mujeres asociada a ciclos de violencia, pero la tasa de hombres jóvenes que se suicidan es altísima, y es por no poder expresar. O sea, está mal visto que un muchacho joven vaya al psicólogo a poder expresar cómo se siente, que un hombre pueda llorar. Eso no está permitido socialmente. Y esas son las diferencias que hay que ir derribando a través de la educación, para que el día de mañana podamos, hombres y mujeres, de manera igualitaria, desarrollarnos en la sociedad, sin dejar de pensar que las mujeres tienen que servirle a los hombres o son propiedad de los hombres. El feminicidio, ¿qué es lo que es? Es el antiguo crimen pasional en donde la mujer era propiedad del hombre, y si se salía de ese patrón podía ser eliminada. El feminicidio no es otra cosa que el antiguo crimen pasional, que tiene una historia de violencia profunda detrás, y es la forma más extrema de violencia. Me decías, Connie, el tema de la precarización laboral. ¿Qué podés decirnos sobre eso? Estamos hablando obviamente de la precarización laboral de las mujeres, ¿verdad? Sí, nosotros dentro de la articulación feminista hacemos un análisis, porque hacemos plenarias, y de acuerdo hacemos el análisis político de nuestra realidad para el manifiesto también. Entonces lo que vemos hoy, que hay una profundización de la precarización laboral. Quienes tienen trabajo formal, que están en un lugar, que tienen un sueldo fijo, no les alcanza el salario. Quienes están en el trabajo informal,
que son alrededor del 60% de nuestro país, tampoco le alcanza con el día a día, porque no hay plata. No alcanza para comprar la canasta básica, no alcanza para pagar la luz, para pagar el agua. Y todas estas cuestiones de esta precarización laboral o que no hay empleos impactan muchísimo más en las mujeres, porque generalmente son las mujeres las que tienen que llevar la casa. En el campo, debido a la sequía prolongada y al cambio climático, que es una realidad, estamos viviendo 40 grados, estamos sufriendo el calor todos los días, no sale la producción. Y la producción en el campo generalmente, que las mujeres también trabajan mucho y es un trabajo invisibilizado, eso también, es para un año. O sea, si vos cosechaste en X mes, te tiene que durar un año tu mandioca, tu maíz, tu poroto, todo. Y lo que sobra es lo que es para la renta. Y ahora ni eso no hay. Entonces no hay medicamentos. Las mujeres con enfermedades oncológicas no tienen medicamentos, porque acuérdense que cuando se hizo la ley de hambre cero, se financió un montón de políticas públicas y una de esas es las que eran para comprar medicamentos para mujeres con enfermedades oncológicas. No hay, en los centros de salud no hay medicamentos, no hay doctores, no hay ni siquiera enfermeras, no hay nada en nuestro país. Es demasiado difícil y esa precarización laboral es la precarización misma de la vida. ¿Por qué? Porque no hay forma de decir que hoy hay vida digna en Paraguay, porque hace falta absolutamente todo y eso es violencia estructural y es violencia que viene del gobierno, que no es capaz de garantizarnos una vida digna. Apenas somos 6 millones de personas en Paraguay y vivimos de una forma lamentable y una precarización que, si bien le afecta a toda la ciudadanía, las mujeres son las que sufren mayormente el impacto porque son las que generalmente tienen que encargarse de administrar el hogar, de administrar el poquito dinero que se tiene o lo que se alcanza y de ver qué es lo que se va a comer, porque todavía es trabajo de las mujeres. Las mujeres generalmente, si tienen trabajo fuera de la casa, al volver tienen que trabajar, tienen doble, triple jornada laboral. Entonces, por eso es que salimos también a las calles y decimos, nuestra consigna de este año es trabajadoras juntas y organizadas, ña defendeñan de derecho. ¿Por qué? Hasta el año pasado decíamos, bueno, contra todos, por todos nuestros derechos y contra todas las violencias, porque veíamos la profundización de la violencia estructural que viene del gobierno, pero también la violencia intrafamiliar. Pero este año dijimos que hay una precarización laboral y una precarización de la vida, entonces necesitamos defender nuestros derechos entre todas y escuchar, salir a las calles y ver cómo podemos unirnos también con otras organizaciones sociales para exigirle al gobierno que cumpla con su rol de garantizar una vida digna para todas las personas. No es posible y denunciamos también que este gobierno está capturado por el crimen organizado. Y en eso nosotras también somos muy claras. Y lastimosamente hay prácticas mafiosas. Porque ahora, por ejemplo, este caso de la ley hambre cero, que se denunció en Mariano Roque Alonso, una institución, las madres denunciaron, las madres agarraron la comida, si se le puede decir comida, en realidad parecía comida para animales, para chanchos, y se le quería dar a niños. 375 millones de dólares. Y eso no pueden darle una comida digna a la niñez cuando dicen que la ley de hambre cero es su proyecto estrella. Al final es una mentira más de este gobierno. Y claro que esto repercute también contra las mujeres, contra las madres trabajadoras. ¿Por qué no contratan a las madres para que vayan a cocinar? Que seguro van a cocinar mucho mejor. Que se compre la producción campesina que se tiene en las comunidades. Y supuestamente ese era el objetivo. Y lastimosa, y no cumplen ni dinamizar la economía local, regional. Ni con la ley de ollas populares. La ley de ollas populares y comedores comunitarios que se consiguió con la lucha también de muchísimas organizaciones, decía que supuestamente tenía que ser así. ¿Qué pasó? Se aprobó la ley, se fue al Ministerio de Desarrollo Social y eso no pasa tampoco. No se le lleva verduras, no se le lleva huevo y por al menos solamente 2 veces el año pasado se llevaron los insumos. Todo hierba, azúcar, arroz, fideo, sal, aceite y después la comunidad
tiene que buscarse la forma de ver la verdura, de ver la carne si es posible, de ver el huevo que es necesario. Y hoy este año todavía no llegó. Todavía no está llegando los insumos a las comunidades. Y las comunidades hacen chipa, hacen binguito, y son las mujeres las que lideran las ollas populares. Y son ellas las que tienen que juntar esa plata para poder completar, y ahora que se está acabando todos los insumos, para poder buscar cómo hacer el insumo. Porque lastimosamente después de la pandemia se profundizó la precarización de la vida. Hay muchísima más necesidad y hay mucha hambre en las comunidades. Y esto pasa en la ciudad y pasa en el campo. Por eso es que también nosotras llamamos a una marcha, como lo hacemos de forma unitaria en el 2017, y tenemos que salir a las calles a defender nuestros derechos, no nos queda de otro. Ahora en 8 de marzo y en otras fechas que sean necesarias, porque este gobierno está avasallando absolutamente todos nuestros derechos y están utilizando los recursos, ya vimos, de forma no muy transparente. Y es lastimoso y es doloroso tener que ver cómo hay muchísimas comunidades que están pasando hambre y hay comunidades que no pueden acceder a la ley de ollas populares y comedores comunitarios porque se burocratizó tanto. Tienes que tener una casita que es tu comedor para poder acceder a esa ley. Si no, no se te da. Y eso le pasa a muchísimas comunidades. El Ministerio de la Mujer, ¿cuál es el rol que está cumpliendo en este contexto, diríamos, sobre todo desde una posición antiderechos de muchos de sus miembros? Tiene una disputa interna con su propio gobierno. ¿Cómo están viendo el rol del Ministerio de la Mujer? Bueno, por ley es el ente rector de sí, toda la política pública, en los papeles. En la práctica están atadas de manos y pies, porque con un presupuesto cada vez más reducido les toca implementar políticas públicas prácticamente inexistentes porque están siendo recortadas. O sea, para hablar de violencia y para poder hablar de prevención necesitamos hablar de género. Y un ministerio que tiene vedado poder hablar de género en la prevención es un ministerio mutilado. Entonces, con lo poco que tienen, están procurando remar aguas revoltosas, ¿verdad? Pero aún así es crucial el rol que tiene dentro de nuestra sociedad. O sea, nosotras, mujeres, pero también la sociedad toda, necesitamos defender nuestro Ministerio de la Mujer. Aún con todas las debilidades y precariedades que pueda tener, es un ministerio que nos ha dado un marco de política pública que nos permite exigir. Si nosotras nos quedamos sin este ente rector, nos quedamos sin exigibilidad. ¿Qué es lo que vamos a exigir? O sea, necesitamos, hoy es clarísimo el mensaje, defender nuestros derechos, pero también defender nuestras instituciones. Porque si le mutilamos a la institución que tiene el rol de defendernos como mujeres y de defender nuestros derechos, nos estamos quedando sin nada. Nos estamos quedando sin derecho a la defensa. ¿Y cómo ves ves como una amenaza simplemente el tema de la derogación de la ley 5777 y viendo un poco la situación que se da en el Congreso, donde hay una mayoría absoluta del Partido Colorado con un manejo del oficialismo, si se plantea realmente, ¿crees que se viene o hay una posibilidad de frenar? Es una amenaza peligrosa. Yo creo que si nos organizamos existe la posibilidad de frenar, pero sobre todo tenemos que poder poner sobre la mesa cuáles son las consecuencias de derogar la ley. O sea, como sociedad tenemos que abrirnos a ese debate, decir, estas son las implicancias.
Y algo de lo que tampoco queremos hablar como sociedad, porque estamos detrás de este discurso nacionalista de decir para qué se meten los de afuera, esto compromete la responsabilidad internacional del Estado paraguayo. O sea, recordemos que la ley 5777 viene después de las recomendaciones del Comité CEDAW, el Comité contra la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, de las evaluaciones del Comité CEDAW, de las evaluaciones del EPU, que es el examen periódico universal de Naciones Unidas. Paraguay es parte de la comunidad internacional y como tal se ha comprometido a una serie de cosas que no puede estar borrando con el codo lo que firmó con la mano. Esta ley es producto de la lucha de las mujeres organizadas, pero también es el resultado de unas reiteradas recomendaciones de la comunidad internacional de dotarle al país de un marco normativo integral. Así es. Bien, Connie, por último me gustaría que invites a la manifestación, a la marcha que se van a realizar este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado 8 de marzo a las 5 de la tarde nos juntamos en la Plaza Uruguaya, donde vamos a tener una feria de la economía solidaria feminista. Y va a ser toda como el momento de la concentración, donde va a haber música, pero también va a ser ese momento de encontrarnos. Y a las 7 de la tarde marchamos hasta la Plaza de la Democracia, donde se va a leer el manifiesto, que es el documento político central de la articulación feminista, donde están todas nuestras demandas y reivindicaciones. Entonces, esta invitación especialmente es para las mujeres, pero también para toda la ciudadanía, para las familias que quieran defender los derechos de las mujeres y los derechos de la ciudadanía. Entonces, están invitados, estás invitada, Estela, están invitados todos acá. Y esperamos encontrarnos entonces, trabajadoras juntas y organizadas, ña defender, ña de derecho, ya yo topata. Connie, María José, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, porque de verdad esto es necesario llegarle a la gente y contarle qué estamos haciendo, no solamente para un 8 de marzo, sino los 365 días del año. Los derechos de las mujeres no pueden esperar y la violencia tampoco puede seguir siendo impune. Así es, de esta manera llegamos al final de nuestro programa hoy. Por supuesto vamos a volver a encontrarnos el próximo martes a las 18 horas.